This is GBPI TV11 Zamboanga, an affiliate station of TV5 Manila. El encabezamiento del Mga Noticias. Pag-asa ya habla que el ciudad ta experiencia aguacero este día, pero mañana bueno ya el tiempo. Clase na ciudad ya deferi este día por causa na mal tiempo. Tifun Opong ya cambia direksyon y afecta con el Mindanao. Residentes na Cantoy Mar está vigilante contra habagat. Economía del ciudad ya subí cerca 5% este año. Este porción ta lleva con ustedes el BudgetWise. I love BudgetWise. Pasok sa budget. Y ahora, el número 1 noticias de Chabacano. Este es Dateline Zamboanga. Buenas queridos vivientes de la ciudad. Yo soy Albert Luna y este es el Dateline Zamboanga. El Pag-asa y habla que el ciudad ta experiencia aguacero este día, pero mañana bueno el tiempo. Mañana tarde el principio también el mga actividades del Zamboanga Hermosa Festival. Aquí el report de Marites Espartero. Nuway asigon direkta efekto el tifun Opong na syudad este matiempo sino yaman enhance este con el southwest monsoon o habagat. Rason ta eksperyensya el syudad este matiempo el puerte ulan con viento. Pero asigon na pag-asa base na weather tropical cyclone bulletin. Siya na puerte viento el eksperyensya el Zamboanga del Norte. Amo lang asigon siya na también posibilidad ta afekta también aquí na syudad. Asigon con el weather forecaster del Pag-asa 9 del Inclan. Pero debe lang siyempre asigon preparano baya asigon siya na magakambyo na direksyon del tifon dentro na 2 ora. Ara ma'am na iman direct effect si Opong ko natin. Pero siya na lima changes kasi the direction. So ara talia ele na coastal waters del Ferro Romblon. And at the same time, the district movement westward lang siyempre at 35 km per hour. And expected steady for the remaining of the day, mostly cloudy kita. Itcha na siyempre mga probability dahil ulan at ikunaton. And now, if the Diamond Weather Tropical Cyclone Bulletin, dapat kami Miraki, chairman kita, chairman severe winds, pero na Zamboanga del Norte, chairman possibility del storm to gale gas or winds na Zamboanga del Norte. But being said, just sa experience, sometimes kasi na norte lang sa tupa, at-apek sa kami nakikunaton from time to time, equal yung mga previous mga months today. That's why palangit kita big ka lang ira be informed pati be prepared lang yung days just in case kaya mga biglaan changes. Asigon kun Inclan, mañana bueno yung kondisyon del tiempo na syudad siguiendo el direksyon del tifon para na norte parte ya este para na Subic Bay. Elman enhancement este con el habagat pero hindi na mas bien grande el efekto na syudad mañana. If you nuevo direction or if you location by the next 12 hours or by the next 24 hours rather, na 475 km west of QB Subic Bay. So, lios si Ele aki ko natin. So, takinaya po quite a few epekto. Or, mas iba na enhance sa southwest monsoon, so pwede lang siyempre halihala, but mostly hindi kaya din grande el epekto aki ko natin for tomorrow. Opening salvo ya para na aktibidad del Zamboanga Hermosa Festival mañana, donde favorable ya el kondisyon del tiempo na syudad asigun na pag-asa. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Ya ordena el alcalde Kimer Olaso para diferir con el clase de tarde na ciudad ambos na privado y público escuela na todo level. Con el clase diferir por causa na mal tiempo y experiencia el ciudad. El ciudad y experiencia con el mahina fuerte ulan por causa na southwest monsoon o habagat. Advirti el gobierno local con el público para estar alerto y preparado na amenazo del mal tiempo. Mientras tanto, el severe tropical storm o tifun Opong ya cambia dirección y ta afecta cuantos parte del Mindanao. Aquí el report.
Si Del Ayer, el pag-asa ya abla que parte Visayas, el pasa el severe tropical storm Opong, Aura, poco iya cambiar direksyon o track de este mal tiempo y poco iya tupa na Mindanao. Base na satellite image del pag-asa, taman la mira, el grandor di Opong ya alcanse na kwantos lugar na Mindanao y mas taas este fuerte kung el habagat o southwest monsoon y posible el tarda paliva ulan hasta na fin del semana. Asigun na pag-asa, ese habagat el liba mas manada volume del ulan na syudad que kapas liba también avenida. El pag-asa tabla, hindi man ese direktamente afekta kung el syudad el severe tropical storm Opong, pero afekta siyempre kita kung el weather system. Prepara según debe mga posible avenida, especialmente na Kantoy Rio y también mga bahura lugar. Fuera el mga residentes na Kantoy Rio y bahura lugar, el pag-asa y otoridad tamanda también vigila con el mga residentes del Kantoy Mar con el posible epekto del storm surge o ampas del fuerte mareada y viento na mga kasa. Ese después que presinti este aga el fuerte ulan con viento na syudad que capaz destrozar propiedad. Apela el mga barangay disaster risk reduction management councils para man-monitor y actúa también kung dayon kung mga reports del pag-asa. Base na datos del Philippine Statistics Authority o PSA, se llama economic growth del ciudad ya subía este año na 4.9%. Ese base de estudio ya conducía el PSA del año 2023 hasta 24. Una a segunda del mga industriya el manufacturing, el ya dale alto shares na o na más de 25%. Y a segunda el red o retail trade donde tiene este share de más de 22%. Mientras al agriculture y forest and fishing tiene este 8%. A según con Florida Tan, el supervising statistical specialist del PSA 9 na syudad, syempre na entero rehiyon el tiene alto shares gross domestic product. El economic growth the city of Zamboanga grew. Yasubi ele from 2023 to 2024. Yasubi ele by 4.9%. Because of this, kasi LD atong PPA is composed of 16 industries, no? So yung mga industries na yon, uno ya el manufacturing, share of 25.2%. El Zamboanga City, hindi kita dehado. Kasi ele pa siyempre el tan lead na for the 3 provinces and Zamboanga City gana ele tan lead. Ang Zamboanga Peninsula ele el alto share. El siguiente na mga noticias. Olaso hindi man dos pensamiento cancela business permit del mga negosyo quien hindi ta compli na mga reglamentos del ciudad. Distrito 1 debe tiene bastante fondo estaba na gobierno nacional. Industriya de coco na rehiyon ta subia. Night market na Calle Rizal, Esperanzao se raya. Este y otros noticia después de cuantos aviso. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because BudgetWise Paso Bulong is now open. BudgetWise, pasok sa budget. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because BudgetWise Paso Bulong is now open. BudgetWise, pasok sa budget. Sa bagong Pilipinas, malayo ka sa sakit. PhilHealth yakap para malayo sa sakit. Magpa-check up, laboratory test, cancer screening test, at gamot na kinakailangan ayon sa abiso ng iyong doktor. Magparehistro na sa pinakamalapit na yakap clinic. PhilHealth gamot, libre na. Guaranteed and accessible medications for outpatient treatment.
taste it with some good quality macchiato. We got your back. Dunkin' Iced Coconut Macchiato. Coconut flavored macchiato poured over ice. 110 pesos for medium, 135 pesos for large, and 180 pesos for extra large. Drink as much as you can with our new Dunkin' Iced Coconut Macchiato. Brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Unlock refreshing moments. Drink without limits. Dunkin' Frozen Series. You can try and taste our frozen guava, frozen lychee, and frozen white coffee for only 100 pesos 16 ounce. Escape the heat with our Dunkin' Frozen Series. Only here in Dunkin', pasalubong ng bayan. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. El alcalde Kimmer Olaso hindi sigun tamandos pensamiento kansela business permit de negosyo ken hindi ta kumpli mga reglamentos de negosyo na syudad. Akil report ni Marifita Mayo. Yabla el alcalde Kimmer Olaso que hindi elemandos pensamiento cancela business permit del mga negosyo na syudad que hindi ta kumpli mga reglamentos del gobierno lokal. Yabla con este si Olaso durante el press conference na City Hall. Uno del mga reglamentos siya menciona si Olaso amo tiene que hacer na basura. Tiene según cuantos mga establecimiento de negosyo el hindi ta sigin na solid waste management program del syudad. Basura ka ni Ablayos, hindi man segregated McDonald's, aquí adelante kung yung banda sira. Hindi man kita feel ako na hambre, di ba? But in your point of view, you have to follow whatever the city government is asking you to do so. Because this is not for me, para na din yung voluntad, this is for the people of Zamboanga. Desgustó también si Olaso con este magalaylay cable del diferentes telcos na ciudad. Apuera que peyo este na vista, ta causa este tiene ves accidente vehicular. De más temprano yaman junta según él na diferentes telcos y PDLD la cooperación na Task Force Alambre del gobierno local. Ya crea con este grupo el gobierno local para arregla con el magalaylay cable de este mga telcos. Tase con este el gobierno local y el mga personajes del diferentes telcos.
Sisigilang segun obligasyon de este mga telcos para aregla di ila mga kable, pero taayudaya lang el gobierno lokal para el bien segun del publiko. Si Olaso abla hindi pwede ke manegosyo kinegosyo lang sila i-asesen aki na syudad sin kooperar na mga reglamentos del gobierno lokal. Ba't pandotasya sila kuneste, no? Tiene tanda conmigo aquí, más special que el uno compañía, hablale, sir, sabi kami un día, no, hablé con ustedes, brown year clock kita, because I'm devoting my team from the city government, tapon itamida mong team, para ida con ustedes, and ustedes quieren, tahuga ka naton, nablangan niyo, whether they like it or not, sende sila ka naton na, sige, ablagan niyo, nyo ta miedo, cancel al la business permit. So, for non-operating Zamboanga City. Kasi porque man, actually lang mga wartaletang bitay, risky kill man kema, that is a far phone. So, hindi kita pwede ba na allow lang kanila to operate. They're doing business in Zamboanga, and then they don't wanna cooperate with us. Sabi to Jenny, kita, talagang kita sa city mayor, hindi o nisita mga gente, yung mismo actual problema. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. El Congresista del Distrito 1 Cachua ta continua atende na mga deliberasyon del budget hearing sa aura na Kamara Baja para na budget del Gobierno Nacional na anyo 2026. Asigun Conchua aktibo ele ta atende ita participar na deliberasyon siendo quiere ele asigura que bastante fondo el aloca el Gobierno Nacional para del su distrito. Para el mga social amelioration, kaya también sigun ele pone mga proyekto infrastruktura na Distrito 1 igual o ga aumento school buildings, hospital de gobierno y otro pa. Habla si Chua tapodea ele ahora lleva por el amelioration program del Distrito 1. Por eso necesita ele pone esfuerzo para realizar mga proyecto de infraestructura que quiere ele para con el distrito. Industria de coco na rehiyon tasubia asigun na Philippine Coconut Authority. Takil report ni Marites Espartero. Hinay-hinay asegun ta subia produksyon del mga koko na intero rehiyon asegun na Philippine Coconut Authority o PCA. Altoy asegun al demand del mga koko y deste se llama byproduct este matiempo. Asegun kun Rita Molina del PCA. Bueno asegun al mga siembradores cuida el mga koko tadale similya al PCA na ayuda del DA, DTI y otros pa mga concerned ahensya, especialmente del mga asosasyon o co-op del mga siembradores de coco na rehiyon. Como parte del celebración del Coconut Month, más de 300 mga hybrid y aromatic variety del coco desde Philippine Coconut Authority o PCA, especialmente desde Zamboanga Research Center, ella siembra mga coco na 4 hektarya lote del Advanced Tech na Zambuwood para el mas aumenta pa el produksyon del coco llegar el tiempo. El mga variety de coco y DVD asegun na cuantos mga sites del PCA para ayuda mas hace mucho el breed del mga variety de coco na syudad. Asegun con Rita Molina del PCA, ese mga hybrid coco amoy ese mga klase de coco ta pwede producir manada fruta. Mientras el aromatic amo ese klase de coco ta pwede producir manada dagta o se llama coconut sap, donde alita pwede hacer el coconut sugar y otros pa más. For Region 9, el diaton coconut industry is hinay-hinay at asubi. So el demand del coconut products and byproducts is alto. So ya kundusi kita con el tree planting, simultaneous tree planting kel el entero nasyon ya kundisi tama sila di ila kada equal tree planting. So for Zamboanga City alone, ya syempre kita alya approximately 4 hectares. So ya dali kita hybrid and aromatic variety de coco. Diaton sa produkto istaba na Zamboanga Research Center. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Yaabla el Business Permit and Licensing Officer de la Ciudad Benji Barredo que Esperanzao Seraya con el night market alina Petit Barracks o Calle Rizal. Asigun con él este tiene que hacer na asunto de sanitación. Durante el diálogo na Consejo Local acerca el asunto del mga night markets, uno asunto de la sanitación del night market na Petit Barracks el discutí. Ita acorda tiene tiempo cuando temporariamente ya será con el night market por causa na sucio del mga kabog que takay na mga comida estaba arriba del mga ponoy akasya onde taman standby mga kabog. Si Barredo yaabla tamiraya aura con este asunto el market committee del Consejo Local. See, right now tang continue el Petit Barracks pero I think tiene el
Market Committee through Chinetaменse resolution from the Sangguniang Panglungsod to stop the operation because of sanitation issues. El Zamboanga Hermosa Shopping Center na veterans abierto yan na publiko. Takil report ni Marifi Tamayo. Abierto yan na publiko el Zamboanga Hermosa Shopping Center na Calle Veterans donde locaw antes el budget-wise. El Business Permit and Licensing Officer Benji Baredo habla, el mga concessionaires amo el food concessionaires y el traveling merchants. Presente tiempo mga food concessionaires lang pa el mas mucho que Talia Aura na shopping center. Incluido na mga food concessionaires el mga conocido establecimiento de comida aquí na syudad. So similar to ese food concessionaires, lleno ya se Aura. Sí. And yan soft launching yan na nakita del September 20. And similar to na atras, tiene se mga food to go. El los demás del mga traveling merchants no hay paliega pero tiene según sila reserva mga puesto na lugar. Según con Baredo, tiene del mga traveling merchants estaba pa na Albay, Palawan y Cebu. Si Mira Tudol hindi pa kayo lelyen, ano? Sí. Kay el otro mga traveling merchants de aton, mayaman sila na opisina, habla sila kay tiene pa daw sila mga fiesta na otro lugar. Like na Jensan, tiene mga de Davao. Tiene de aquí Ulutanga daw ang sina. Sí. Okay. So, yan reserve ya sila mga slots and they will be coming within the week and next week. El shopping center ay esta según abierto na publiko hasta na Oktubre 31. El traveling merchants ay paga 15,000 de peso impuesto na gobierno lokal, mientras el food concessionaires alcanza na 20,000 de peso. Tiene también ya pone magaluz el gobierno local allí y mga trash bins donde puede buta basura el mga customers y mga concessionaires. Marifi Tamayo, Dateline Zamboanga. El concejal del Distrito 2, James Shason, llamo el presidente del Philippine Councilors League Local Chapter para del año 2025-2026. Ya conducí con la elección ayer, Septiembre 25, na session hall del Consejo Local. Encabeza y facilita la elección el Department of Interior and Local Government Zamboanga City. El otro pa, elegido oficial del Philippine Councilors League del Zamboanga City, amo si Judy Navarro, el vicepresidente, Elking Omaga, secretary, Ana Nuño, treasurer, Atty. Gian Paulo Enriquez, auditor, Dante Vicente, PRO, y también Joel Esteban, business manager. El mga board of directors, amo kana Atty. Vladimir Jimenez, BG Gingona, Ray Bayuging, Kimberly Villaflores, Melchor Sadain, Frederick Atilano, Attorney Algian Eding y el concejal Albert Bong Atilano. Presente durante la elección el presidente del Philippine Councilors League National, Attorney Raul Coro, número 1 concejal de la ciudad de Muntinlupa. Si Coro es un zamboangueño también. Si Coro ya enumera cuantos mga programa que tarimpuha ahora el PCL National. Uno ya aquí amo el escogida del Model Ordinance que ya puede propone el un concejal. Un clase de ordinanza que tiene positivo impact na vida del gente, el ordinanza que ya puede aliviar el vida del komunidad. Ang pinaka-importante dito, nakinabang ba yung mga tao sa ordinansa? Nabago ba ang buhay nila? Tumaas ba ang kalidad ng buhay nila? Isa yan sa pinaka-importante sa pipiliin nating model ordinance. No? Super combo. Isang ice optional. Magpinda na lang ma'am, thank you. Can get enough for the day? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages.
Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos. And 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos. And 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Sa bagong Pilipinas, malayo ka sa sakit. PhilHealth Yakap para malayo sa sakit. Magpa-check up, laboratory test, cancer screening test, at gamot na kinakailangan ayon sa abiso ng iyong doktor. Magparehistro na sa pinakamalapit na Yakap Clinic. PhilHealth Gamot, libre na! Guaranteed and accessible medications for outpatient treatment. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', Pasalubong ng Bayan. En la Niña, amo si Aba el temperatura na Oceano Pacífico. Ocurre cada vez termina el Niño y está dentro de 9 meses para un año. Mga posible efecto de la Niña na diferente sector de agrikultura. El destrozo ng mga siembra por causa con el fuerte viento y aguacero. Tratar de krisi el mga siembra. Sumi mga pantano y irrigasyon. Presencia de peste y enfermedad ng mga siembra. Cambio na cosechas o produksyon de la mar. Posible afecta con el siembra, enfermedad o muerte de mga animal. Está preparado y alerto. Sale informado na cambio del tiempo. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, la mga asunto que tiene a hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, saben el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos aquí na Dateline Teleradio. The magic of radio. Here we go. This
This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Trusting the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5. Ya revela el concejal del Distrito 1, Concejal Atty. Gian Paulo Enriquez, que ya discutí durante el de la Junta na City Development Council el pone fondo para mga komponida del mga kamino bajo na jurisdiksyon del mismo gobierno lokal. El coordina también asigun sila na DPWH para na mga national highways ikompone con mga kamino que debe acompone. Este viene después que manade también mga motorista el reklama kontra con la sitwasyon y estado del mga kamino que hindi bueno na motorista. Otro también puede hacer en grande el ciudad con el sacrificio de una familia y ayuda del gobierno para sacar el sueño de un estudiante miembro del Pantawid Familia Filipino Program of 4Ps. Un miembro del 4Ps, si Juvie Patlingrao, ya graduó na curso del Social Work del Western Mindanao State University of WIMSU como magna cum laude. Del más reciente y resulta de la licensure exam del social work ya puede obtener el 89.40% amo con ya pone na top 8 na interpaís. Si Patling Rao, un residente del barrio de Giwan y beneficiario del 4Ps. Cuantos residentes del Mormon Tetuan, el está alerto na mal tiempo. Aquí el report ni Marites Espartero. El barrio de Tetuan, uno na mga 98 barrio na siyudad, está considera como el flood-prone barangay, donde uno del mga lugar na barrio, el Mormons Tribe, permita subir el grande agua cada vez na experiencia el fuerte aguacero. Por eso, hindi pwede evita cuantos mga residentes esta na Mormons Tribe, el está alerto este matiempo, siguiendo ta amenaza el mal tiempo por causa con el tifun Opong. Igual yan lang con Senyora Milagros Gubaton, hindi na mas asigun para kumpya con na Rio este matiempo por causa maskin bueno el tiempo, insigida siya lang ta sibil agua, mas malo pa asigun este tiempo tiene tifun. Ta esta lang asigun at sila alerto en tal kaso tamira sila alanganin niya el di ila lugar por causa mucho pa tambien sila magabata. Nakalinga sa kami, kay baka kede kami grande la binida, igual ko mo kalestabay pa sa kanamo ki akal typhoon de last year. Bien lumukat kami aki, at na sintura ka dalago adentro ka sa kanamon. Kumasensi na tinig na typhoon, di kita magkumpiyansa, kay bigla lang siya nabita subi. Tang grande arriba, di bigla tamin nakitaliga kanamon. Aumento pa di Senyora Milagros tan lastima elemira con el Rio, kay bien mabuling niya imuchi ang mga basura. Iya perde el de este forma por causa con el mga riprap o flood control. Mientras tanto, asigun también con Senyora Ines Delicano, si cerca ya el agua na riprap, hindi naman sila tamandos pensamiento anda evacua. Por eso ta esta lang sila pirmi alerto kumansina al kondisyon del tiempo por causa tiene tifon na pais. Nalingasa kayo, siyempre, malingasa ka kita kay agwa at kata subita. Subilang pala agwa at nalingasa ita. Sabi ma'am, donde lang takore pa arriba, paraya. Yun de chuta ba ma'am kasa de verasan ngayon. Sinusadi mi mga anak, manda kami umunta na o sa pakalo. Hindi, akalo, ice pack. Ice case gali. Liba sila kumigo paraya ka para agwera pa ice case. Kay si kami po apurel ulan, taliyase. Sa Nerbia, mira kami negro arriba, ang sinang sa Nerbia. Na fuente mismo del Tetuan on del Jumbo Bridge, na continua pa siyempre ang konstruksyon del flood control hasta este mga tiempo. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Esperanzao el celebra el Silsila Dialogue Movement ta encabeza el Padre Sebastiano de Ambra, el Dialogue with Creation Partners Week, este Octubre 1 hasta 7. Este programa para hacer llamada y hacer más agresivo el gobierno y sector de sociedad en la protección del medio ambiente, siendo bien visible ahora el mal efecto del cambio de clima. Según con el Padre de Ambra, debe manjunto-junto el gobierno y vivientes sangga mga plano para destrozar con el mga río y monte de la ciudad, siendo el cubra este con el futuro y afecta con el vivientes na mga año que viene.
Buenas noches, taki el diaton kondisyon del tiempo para esta noche hasta mañana. El entero Zamboanga Peninsula ya experiencia el efecto del habagat o southwest monsoon, mientras posible pa queda más fuerte el efecto de este por causa con el efecto o ayuda del severe tropical storm Opong. El continúa según man monitor el mag-aviso del Pag-asa para esta vigilante también. Amo es el diaton kondisyon del tiempo para esta noche hasta mañana. Este es Albert Luna habla el tiempo sin descanso el cambio. Super combo. Isang ice popular. Magpinda na lang man, thank you. Tell me cuando. Mucho cuento el cosa ahora sale sobre el suspensión del clase. Y hace el alcalde Kimmer Olaso na para naaga eskwela privado de público ese tarde por causa según mal tiempo. Na Luzon y Visayas bien terrible el viento y ulan, talaba el tifón Ompong, por eso ya impone force evacuation ng mga lugar donde pasa el tifón. May también klase y trabajo ng mga afektado lugar, fuera lang aquellos mga first responders. Aquí na syudad, enante alas 9 del aga ya sucede el fuerte ulan y viento na pueblo y Magalihanos barangay. Malingasa el mayores del mga bata, talyan na mga eskwela itira también citywide Boy Scout camp ta sucede na mga eskwela publiko. Pero ya habla el alcalde Kimmer Olaso que tali siyempre el desisyon ng mga school principal si cancela también sila el aktibidad del Boy Scout o hindi. Siguro igual ang sitwasyon del mga lugar. Cervesta Pueblo lang el ulan, en Magalianos Barangay, bueno el tiempo. Cervesta también ulan parte arriba pero bien seco na pueblo. Pero bueno el cosa ya declara el alcalde acerca de suspensión del clase para evitar problema. En tal caso, el continúa el ulan na. En mayores, sila mismo ya anda sa kakulali ilang mga anak na eskwela para libabolbe. Mientras yan eskwela, ya continúa siempre el mga aktividad este tarde, kay bueno ya el tiempo. Numas kita disculpa kung ang mga opisyal, invest ko opere lang, kay nuway kien kere, tiene problema mediante el fuerte aguacero que el sucede na syudad. Mañana el principio de la actividad del Hermosa Festival, bueno lang y el Pag-asa que bueno el tiempo na syudad. Quiere decir, en buenamente anda na Artilim Boulevard mañana, tarde y de noche, para mirar mga parido flights y también fluvial parade. Mga bisinos, un poco de comentario lang, para aquí na cuando. Tell me cuando. Para de ustedes, opinión y comentario. Envíana cuando. GBPI TV11 News Department, número 22, Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número 991-2970 o 991-2971. Y es el de aton mga noticias para esta noche, Septiembre 26, 2025. En calor de entero fuerza del GBPI TV11 News Department, yo si Albert Luna. Habla muchas gracias. Hasta la siguiente mga noticias. The magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5.